Vamos a hacer una revisión preliminar del temario de la materia y vamos a poner énfasis en el aprender a hacer preguntas, vamos a decir, que no sean mensas, que no sean ordinarias, sino que sean densas. Y desde luego vamos a dar lectura al objetivo general y a los objetivos particulares del temario, porque sin esto no podemos cumplir la primera gran tarea de elaborar nuestro propio examen. ¿Cuáles son las preguntas que yo considero que debo responder de acuerdo no solo con el temario, no solo con los énfasis del académico o la académica que me lo esté impartiendo, sino también con mis intereses? Entonces, vamos a ver si es posible subir un poquito a ver el objetivo general de la materia. A ver si es posible que te recorras tantito para atrás, donde está el objetivo general. Poquito, poquito, más. Ujú. Bueno, vamos ahí mientras la máquina quiere responder. Entonces, digamos que sin movernos, así como está, la pregunta sería, bueno, ¿a qué nos referimos con el contexto de la investigación? Y para armar un contexto, pues ni duda cabe, no te muevas, de que necesitamos coordenadas, como si de repente te mandan en un paracaídas y caes en un lugar y no sabes dónde estás. Entonces, lo primero es una referencia de lugar, una referencia de tiempo y una referencia de modo. Entonces, tiempo y lugar. No es lo mismo hablar de la investigación en la Facultad de Derecho que hablar de la investigación en ciencias nucleares. No es lo mismo hablar de la investigación en la Edad Media Baja, siglo quinto, que hablar del contexto de la investigación en el siglo XXI. No es lo mismo hablar del contexto de la investigación en forma cualitativa, que busca expandir propiedades, que la investigación cuantitativa, números, estadísticas, patrones. Entonces, para hablar de un contexto, necesitamos circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y nosotros en la universidad necesitamos tener un closet muy claro. Entonces, por ejemplo, aquí la pregunta que podríamos pensar es, ¿cómo se clasifican los saberes? Pues podemos decir muy fácilmente formales e informales, porque nosotros estamos en uno muy formal que es el de las IES, Instituciones de Educación Superior. Bueno, ya dijimos formales e informales, pero eso no nos resuelve mucho. Luego, ¿cómo están clasificados los saberes en el mundo universitario? Bueno, pues nos echamos un clavado a la organización de cada universidad y vemos qué coordinaciones tiene. Normalmente vamos a encontrar la coordinación de ciencias, ciencias duras, ciencias naturales que le llaman, la coordinación de ciencias sociales y la coordinación de humanidades. También a veces tenemos humanidades y artes. Oiga, ¿y las artesanías no son ciencia? ¿No son saberes? ¿O dónde las clasificamos? Entonces, ¿cómo se clasifican los saberes? Esa sería una pregunta para saber dónde vamos a poner esta materia llamada metodología jurídica, a cuál área se adscribe. Entonces, ahí nosotros ya tenemos humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, una gran clasificación que depende de cada universidad, depende de cómo lo asigna. A veces el derecho está en una, a veces está en otra. No todo mundo tiene clasificado al derecho en la parte de humanidades y artes. Algunas universidades tienen clasificado al derecho dentro de las ciencias sociales y a veces los cientistas sociales dicen, oye,
No, el derecho no va aquí. En el derecho no usan los métodos que nosotros usamos. El derecho no puede estar aquí. Entonces, cuando hablamos del contexto de la investigación, necesitamos saber cómo cada institución de educación superior clasifica los saberes. Esta es una pregunta de examen definitiva, ¿no? Entonces, si tú la tienes en las preguntas que vas elaborando, ¿a qué nos referimos con el contexto de la investigación? Y ya respondimos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cómo se clasifican los saberes? Ah, pues depende de cada universidad, depende de cada estado. Por ejemplo, México puede tener una clasificación, Argentina otra, Australia otra, Taiwán otra. Entonces, nosotros aquí tenemos ciencias naturales, ciencias sociales y tenemos también artes y humanidades, ¿no? Entonces, contexto de la investigación. ¿Contexto de cuál investigación? Pues de la que voy a realizar como jurista. Entonces, ¿cuál es el contexto de la investigación de esta materia? Entonces, ahí, ¿dónde la encuadro? Si yo voy a hacer un closet mental, una organización del conocimiento, ¿dónde voy a poner la materia metodología jurídica? Ya dimos las bases, ya tendrían que poder contestar esa pregunta, pues se ubica en la filosofía del derecho, pero también en la praxis del derecho. Entonces, es una rama de la filosofía que se ubica en la epistemología, incluso en otras, como en la estética, como en la programática. Entonces, cuando digo contexto de la investigación, quiero decir dónde encuadro la materia, en qué procedimientos, conceptos la encuadro. Y esta es la más importante porque tenemos personas que creen que los derechos vinieron de la nada y bajaron en las 12 tablas de Moisés, que la naturaleza humana es natural y entonces ahí hay un contexto naturalista. Pero hay personas, académicos como yo, que dicen que no existe ninguna convención humana natural. ¿Es natural respirar? Pues sí, porque si no te mueres, pero es natural que lleves la falda a la rodilla, a la mitad del muslo o que la lleves a los tobillos, pues no, no es natural. Es todo una construcción social humana que depende de los tiempos. El concepto de niñez, el concepto de persona adulta mayor son construcciones recientes. El concepto de libertad, el concepto de igualdad, el concepto de mujer, son conceptos construidos socialmente. Entonces, desde mi punto de vista, no puedo aceptar las corrientes naturalistas que dicen que está en lo humano obedecer o que está en lo humano ser solidarios. Pues no, en lo humano está todo y vamos tomando decisiones hacia un lugar o al otro. Entonces, no es lo mismo que yo parta del contexto de la investigación con una teoría creacionista, el Dios creó a la mujer y al hombre, a que yo parta de un contexto de la investigación basado en evidencia, en los métodos científicos, no es lo mismo. Entonces, el contexto de la investigación es desde dónde estás viendo, cuál es tu postura epistémica, qué te estás preguntando. Entonces, esta es una unidad muy importante que realmente tiene muchísimas preguntas que podríamos decir. Bueno, la segunda unidad, la pregunta clave, y si la tienes, ponte una palomita. ¿Cuáles son los métodos de investigación aplicados a las ciencias jurídicas? Yo puedo hacer una más sencilla todavía y decir cuántos métodos de investigación se pueden aplicar. No es lo mismo decir cuáles que decir cuántos, porque con decir cuántos yo puedo decir 50 y ya respondí, pero cuando yo digo cuáles, pues tengo que enunciarlos, tengo que enlistarlos, tengo que clasificarlos. Entonces, en la unidad 2, de una vez les respondo, de una vez porque vamos avanzando. ¿Cuáles son los métodos de investigación aplicados a las ciencias jurídicas? Si yo te respondo,
todos los que respeten la dignidad humana y caigan en la categoría de científicos. Porque si tú me dices, oiga, vamos a aplicar la lectura de las runas y la lectura del oráculo de Zeus, pues ese no es un método científico. Entonces ese no diría yo, no lo recomendaría para el análisis jurídico. Entonces yo te contesto, todos aquellos que caigan dentro de la categoría de los científicos y que respeten la dignidad humana. Hay una película por allí muy terrible que pone a la audiencia en el supuesto de un violador malísimo que le hace mucho daño a una niña. El caso es que lo cachan, lo meten a la cárcel y allí en ese utópico lugar estaba permitido que la familia de la víctima determinara cuántas mutilaciones se le podían hacer al agresor, al violentador, al transgresor de la ley. Y entonces, pues primero le quitan una mano, luego le quitan un brazo, un antebrazo, luego le quitan los dos, luego le quitan también un pie, luego... Y entonces la película va siendo cada vez más terrible porque dices, oye, ¿cuándo va a parar la familia? Está bien que hizo daño, está bien que sufrió un dolor, está bien que le generó un trauma, que le generó esto, pero tenemos las personas el derecho de tomar estas decisiones sobre la vida y el dolor de otra persona. Esta película nos plantea si realmente es dilemático el poder decidir quitarle la vida a alguien o irlo mutilando por partes. Y no es una cosa descabellada, porque en Medio Oriente a los ladrones les amputan la mano. Entonces no estoy hablando de algo inexistente y meramente utópico. Entonces, estos métodos, desde luego, en este contexto de la educación superior, aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM, pues no lo tenemos considerado. Entonces, ¿cuáles métodos? Todos los que se llamen científicos y que no lastimen la dignidad humana. Es decir, no voy a hacer experimentos para ver hasta dónde te duele, no voy a hacer experimentos para irte quitando partes, es decir, no es el experimento de la pata de la rana que la corto para ver si se sigue moviendo o no. Ese tipo de métodos no son aplicables a las ciencias jurídicas que buscan el desarrollo individual y social. Entonces, tendríamos que terminar con una lista larga de estos métodos y también con una posible taxonomía o clasificación. Bueno, entonces, con el gran paraguas de la epistemología y del conocimiento, abajo vamos soportándolo con los métodos y más abajo con las técnicas que tienen un poquito menos de estatus, como un soldado y un coronel. Y las técnicas están apoyadas en instrumentos particulares, por ejemplo, un cuestionario, un formulario, una técnica que usa las manchas de Rorschach. Entonces, filosofía, epistemología, métodos, técnicas e instrumentos, de lo más general y amplio a lo más particular. Entonces, unidad 3, ¿qué técnicas utiliza cada método? ¿O cuáles son las técnicas preferentes para este método? Por ejemplo, antes usábamos la técnica de las fichas bibliográficas para ir diciendo, mira, estos son los libros que he leído o los capítulos que he leído o los artículos que he leído. Y entonces la técnica era la ficha bibliográfica, la ficha hemerográfica, la ficha de ideas. Hoy, con las computadoras, con las tecnologías, pues muy poca gente hace las fichas manuales, las hacemos ahora por electrónico. Entonces, aquí la pregunta, ahí en el temario nos ponen algunas técnicas que prácticamente no se usan ni se conocen en el derecho. Y el peor problema es que se confunden los métodos con las técnicas. Y entonces no sabemos si esto es una técnica o es un método. Y hay quien le da más importancia y le llama método, y hay quien le da menos importancia y le llama técnica. Hasta el propio
impulsor de esta materia de metodología de la investigación, que fue don Héctor Fix Zamudio, que fue miembro inicial fundador del Instituto de Derecho Comparado, que después se convirtió en Instituto de Jurídicas, también nos dijo que, bueno, que es una cuestión bastante arbitraria desde aquellos años 70 en los que se introdujo la materia en los programas de estudio de la Facultad de Derecho. Entonces ya estamos en la unidad 3. ¿Qué técnica de investigación utiliza el método de ecuaciones estructurales? ¿Qué técnica utiliza el método de investigación llamado descripción etnográfica? ¿Qué método utiliza los que ustedes seguramente conocen, que son los frecuentes? Ahora lo vamos a ver. Vayan pensando qué métodos conocen para ponerlos en el foro del chat de aquí de Zoom. Y luego, la pregunta, ¿qué voy a entender por metodología jurídica? Porque si la materia se llama metodología jurídica y yo no puse esa pregunta, pues la verdad andaba distraída, dormida o quién sabe qué sería. Pero entonces, ¿qué entiendo por metodología jurídica? Y vamos a empezar con una definición muy sencilla que a mí me gusta mucho porque yo digo que métodos son los caminos hacia el derecho. Y esta primera definición suena muy sencilla, aunque no lo es, porque caminos para el derecho hay muchos, y luego, ¿qué entiendo por derecho? Pues imagínate la cantidad de nociones que hay. Por eso, en su evaluación inicial, en su portafolio estudiantil, les pedí que para esta semana tuvieran una definición de derecho que más les llamara la atención, con la que más estuvieran de acuerdo, para que la puedan comparar con su noción final de derecho cuando terminemos el seminario. Entonces, primera pregunta seguida de su respuesta de la unidad 1, ¿qué entiendo por metodología jurídica? ¿Qué voy a entender? Los caminos hacia el derecho, pero tengo que saber cuáles son los caminos y qué voy a entender por derecho, porque si no, voy a caer en un pantano. Bueno, la unidad 5 se relaciona con la unidad 1 porque nos está hablando de un método específico nacido pues a partir del año 2000, muy trabajado por uno de nuestros grandes juristas, don Sergio García Ramírez, que acaba de fallecer hace unos días y que a partir de su trabajo en la Corte Interamericana, pues empezó a, digamos, a formular epistémicamente. El método de interpretación ya entra dentro de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte, la ciencia o los métodos para interpretar. Eso es la hermenéutica. Y entonces, pues hay muchas formas, la extensiva, la limitativa, la literal, hay muchas formas de interpretar. Sí, entonces, ¿qué es esto de interpretación conforme? ¿Conforme a qué? Pues no solo al mandato internacional y tratados internacionales en la materia, sino conforme a que se diga que tú estudiaste las resoluciones o llamados estándares de la Corte Interamericana. Entonces, este método de interpretación conforme podríamos decir que es un método cualitativo de los que nos menciona la unidad 2, pero como es una de las reformas neoconstitucionales recientes, pues la ponen aparte, la ponen en la unidad 5, método de interpretación conforme, cuál es, qué entiende, qué características tiene, cuándo inició, quiénes son los autores. Ahí te estoy dando varias preguntas que ya tendrías que haber puesto palomita porque estamos interactuando. Y luego otra vez regresa. ¿Cuáles son las fases de la investigación? Pues depende de cuál. Nosotros vamos a seguir a un autor que es muy digerible para ustedes, que es Thomas Stanton, y vamos a seguir a Hernández Sampieri, Roberto Hernández Sampieri, que no me gustan todos sus libros, sino la segunda edición, que era muy sencilla para abogados, que trae muchos ejemplos,
y que algunas de las partes, capítulos, los vamos a trabajar. Entonces, fases de la investigación. Tengo que leer para esta semana y terminar Thomas Staton, cómo estudiar, porque ese es el primer método que yo tengo que saber. Thomas Staton, cómo estudiar, es súper amable y contiene las bases esenciales. Si dominamos Staton, ya podemos brincar a otras cuestiones más elevadas como Roberto Hernández Sampieri y otros. Edición segunda, no la última, que es un mamotreto de 10,000 páginas, no me sirve, no les alcanza el tiempo, no lo comprenden. Si quieren profundizar, pues ahí sí ya ustedes deciden para otro momento. Entonces, fases de la investigación, tienen que saber el método Staton y las fases de la investigación, que vamos a ver las 12 fases con Roberto Hernández Sampieri. Muy bien. Unidad 7, criterios editoriales. ¿Cuáles son los criterios editoriales que más se utilizan en materia jurídica? ¿Cuáles son los criterios editoriales que utiliza la facultad? ¿Cuáles son los criterios editoriales que utiliza el Instituto de Investigaciones Jurídicas? ¿Por qué? Porque si a mí me invitan a una fiesta unos darquetos y yo quiero llegar de super etiqueta, pues me van a decir, oye, aquí no entras porque aquí te invitamos a una fiesta de nosotros. Entonces, si alguien quiere publicar en una revista, pues lo primero que tiene que saber en una revista, en un medio electrónico, físico, oye, ¿cuáles son tus criterios? Ah, mira, tienes que poner las citas así, tienes que poner este margen, tienes que tener un resumen. Bueno, pues entonces si tú quieres publicar en algún lado, tendrás que consultar sus criterios editoriales. Pero con cada profesor o profesora, pues cada quien te va a dar sus criterios editoriales, ¿sí? En el ámbito jurídico de la facultad no se usa mucho el sistema APA, por eso lo tienen referenciado en su portafolio, en la bitácora, en el cuarto o quinto renglón. ¿Cómo se refiere un texto, un libro, una revista, una tesis de jurisprudencia, una resolución de la Suprema Corte, una ley, un reglamento? ¿Cómo se refieren? Y la gravedad de no referir las fuentes, que yo copie y no diga de dónde lo saqué. Por eso está tomando tanta importancia el fraude y el plagio académico, porque no citamos las fuentes, todo por falta de formación en metodología jurídica. Entonces, criterios editoriales, saber qué me pide cada instancia para mi producto escrito, para mi trabajo. Criterios editoriales, sobre todo los aplicables en materia jurídica. Muy bien. Yo no puedo decir que quiero formarme y mejorar mis conocimientos en derecho si no conozco acervos. Por eso el primer día empezamos con la plataforma de DGB. Ustedes tienen que estar inscritas ya esta semana en DGB. Lo pueden hacer en línea y lo pueden hacer yendo allí a la biblioteca central. En la parte de abajo, ahí están las oficinas. Tienen ustedes que preguntar, oye, me quiero dar de alta. Es muy importante, no solo porque la Universidad Nacional Autónoma de México tiene los repositorios y las bases de datos más importantes por mucho de toda Latinoamérica, sino porque es un recurso prácticamente gratuito que está a tu disposición. Entonces, si tú no conoces los acervos de información que te brindan en la universidad, pues ya empezamos mal. Ya empezamos muy, muy mal si se te dice en el examen, diga usted qué quiere decir DGB y te quedas bloqueada sin saber qué responder. Entonces, acervos. ¿Cuántos acervos conozco? ¿Cuántos acervos uso? ¿Para qué los uso? ¿Sí? Aquí tenemos realmente el mundo en un clic, porque puedo entrar a los acervos de los archivos generales de Estados Unidos,
puedo entrar a numerosas bases de datos de las universidades más prestigiadas y de las facultades de derecho más prestigiadas en el mundo y resulta pues que o no leo inglés o no sé buscar o no sé usar los motores de búsqueda. Entonces, acervos de la información para el conocimiento jurídico, no solamente en español, no solamente en México, en Uruguay, en Chile, en Colombia, sino en el mundo. Y luego, un tipo de acervo son las revistas. Y esa es otra pregunta que tendríamos que tener. Primero, ¿cuántas revistas y cuáles revistas especializadas en derecho conozco? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuántos sistemas de clasificación existen? Y entonces, pues aquí ya empezamos porque cuando yo les pregunto, revistas especializadas, me ponen, por ejemplo, El Mundo del Abogado o Abogacía o Proceso. Bueno, ¿esas son revistas? Sí. ¿Son revistas especializadas? No. Son revistas de divulgación, ¿sí? Que tienen unos criterios, pero no son las que vamos a necesitar para presentar un trabajo. A lo mejor yo puedo tomar alguna información de esa revista y decir, El Mundo del Abogado tiene una entrevista a Rigoberta Menchú, que bla, bla, bla. Ah, muy bien, pero no será la fuente más importante en mi trabajo. Un trabajo que tenga una mínima calidad tiene que conocer que hay revistas especializadas y citarlas. De otra manera, será un trabajillo, pues, de la secu o de la prepa. Bien, Sistema Nacional de Investigadores. ¿En dónde? ¿Qué significa? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo está integrado? ¿Para qué me sirve a mí como estudiante de primer semestre, de tercer semestre, de doctorado? ¿Para qué me sirve? ¿Qué hay allí? ¿Yo podría estar en ese sistema? Bueno, entonces con esto estamos haciendo la revisión preliminar y como les digo, el pedirles mínimo 50 preguntas, son 5 por unidad, pues ya lo cubrimos. Ahorita ya lo cubrimos. ¿Sí? Entonces, realmente 50 preguntas que realmente te interesen son pocas. De cada materia, uno tendría que terminar por lo menos con 100 preguntas claves y respuestas más o menos claves. Pero eso para un curso de 40, 50 o 60 horas. Por eso cierro diciendo el énfasis que nosotros no vamos a encontrar ninguna forma de investigación que no parta de preguntas. Así que saber preguntar, mejorar la forma en que preguntamos, para mí es un objetivo central de esta materia. Aprender a preguntar y pasar de las preguntas mensas a las preguntas densas, como diría Jorge González. Entonces, sí, pasar de las preguntas mensas a las preguntas densas, con carnita, con sentido, bien formuladas y hasta tal vez un poco ácidas. Y ponernos la alarma de que nuestro cerebro es necesario saber cómo funciona. Por eso en el contexto de la investigación hay que hablar de la neuroeducación para saber que la investigación requiere un poco de incomodidad, muchísima curiosidad y duda. No decir ya lo sé todo, esto es así, sin bases, sin metodologías, sin técnicas, sin preguntas expresas. Entonces, el seminario tendrá un gran contenido de este contexto de la investigación y por ello es importantísimo, diría yo, imperativo que tengan claro la importancia de saber formular preguntas. Vamos a bajar un poquitito para ver el objetivo de la unidad 1, porque cada uno de los objetivos nos va a marcar ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ajá, nos va a marcar preguntas. Dice, ¿lo puedes leer, Jimena, por favor? Las y los alumnos diferenciarán los conceptos de metodología, método, técnica y redacción
y los identificará como herramientas para la investigación. Bueno, entonces aquí la pregunta es, según el temario, ¿cuáles son herramientas para la investigación? Y entonces no vamos a contestar métodos, técnicas y redacción. Vamos a contestar filosofía, metodología, técnicas e instrumentos. El temario, pues lo hace alguien con muy buena intención, pero eso no significa que sea una experta o experto en la materia. ¿Cómo es que me revuelven aquí lo de la redacción? Pues una investigación a fuerza va a tener que tener redacción escrita si es científica. Si no, pues por eso la oralidad se pierde, porque no va sistematizando, no puedes revisar. Entonces aquí una pregunta es, ¿por qué es importante escribir? ¿Por qué es importante escribir? ¿Cuáles son los errores frecuentes en la redacción? Desde los ortográficos hasta que no sabemos ni dónde empieza una cosa ni dónde termina otra. Entonces, aquí ya lo hicimos, ya terminamos este objetivo hoy. Ya sabemos cuáles son algunas herramientas para la investigación, dónde se encuadran y las diferencias entre método, técnica e instrumento específico para desarrollar una técnica para fortalecer un método. Ya respondimos, cubrimos este objetivo. ¿De acuerdo? Ya también tenemos la pregunta, ¿cómo se clasifican los saberes? Y en particular, ¿cómo se clasifican los saberes universitarios? Ya tenemos otras preguntas que si no las tenían, me hacen el favor de agregarlas para su primera entrega. Vamos al objetivo general, por favor. El objetivo general está en la primera página. No quites el dedito de ahí del triángulo, ahí síguele picando, ahí donde estabas en el triangulito, le ¿Puedo, leérselo? Es que no se la quito, pero se sigue, como que se traba. Ah, creo que no, ya. ahí está ya, ahí está ya. Dale Voy más. poco. Bueno, aquí dice que competencias generales, transversales, específicas, jurídicas. Aquí tenemos otras teorías. Ya, Ahí está. listo. Muy bien. ¿Lo quieres leer, por favor? Sí, las y los alumnos realizarán proyectos de investigación para brindar soluciones a problemas de diferentes contextos jurídicos, aplicando las técnicas y métodos de investigación, desarrollando una capacidad de análisis integral de forma ética sobre la información obtenida. Muy bien. Esto, ¿cómo lo dirías tú en tus palabras, Lady? ¿Cuál dirías que es el objetivo de la asignatura en tus palabras? ¿Qué tienes que terminar haciendo o sabiendo? Terminar conociendo las herramientas, primero que todo, de la investigación, el paso a paso, y que a partir de ese conocimiento y esas capacidades que tenemos como estudiantes de derechos podamos dar un punto de vista diferente a las problemáticas jurídicas que se presentan y, si es posible, una solución. Aquí las tres palabras, no las olviden. Realizarán proyectos de investigación. Dice para brindar soluciones. Entonces, esto en teoría educativa se llama ABP, aprendizaje basado en problemas, pero como dice proyectos, pues entonces ABPY, aprendizaje basado en proyectos. Por eso, nuestra evaluación final es una exposición, porque voy a investigar sobre un tema, voy a demostrar mi competencia lectora, mi comprensión lectora con una hoja resumen,
voy a aprender a plasmar ciertos resultados estratégicos en un PowerPoint y lo voy a también tener la capacidad de exponer sujetándome a preguntas, dudas y observaciones de mi académica revisor. Entonces, aquí lo que dice es que sí o sí o sí mejorarás tu capacidad, competencia de análisis integral. Mucho ojo, analizar no quiere decir que entendiste todo. Analizar significa separar por partes, como diría el famoso descuartizador, ¿verdad? Entonces, analizar significa que tengo la capacidad para elaborar el closet mental. A ver, metodología, ¿qué es? ¿Dónde lo encuadro? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuáles son sus subtemas? ¿Cómo les doy prioridad? Entonces, capacidad de análisis integral es que no me vaya yo con un sesgo y nada más vea un punto cuando hay 20. Que no me vaya con un punto sin ver las correlaciones que tiene con otros elementos. Entonces, capacidad de análisis integral, pues es muchísimo decir. Es muchísimo decir que en un semestre de 64 horas yo tenga ya la capacidad de analizar todo. Pero para ello vamos a utilizar herramientas muy importantes como son las matrices. Ahorita les voy a poner una que tengo publicada en nuestro libro, pues desde hace algunos años. Vamos a usar matrices de aprendizaje significativo que nos van a ayudar precisamente a ver a partir de hoy cuáles son los indicadores que yo tengo que tener grafiteados, subrayados en cada texto que lea. Léase Amartya Sen, léase Thomas Staton, léase el temario, léase una enciclopedia o lo que sea. Entonces, este es el gran objetivo. ¿Y cómo empiezo con este mega objetivo análisis integral? Con preguntas cada vez más finas, cada vez más densas, cada vez mejor hechas. Entonces, yo no puedo aprender a volar si ni siquiera me he puesto en pie sin caerme, sin tambalear. Entonces, ABC, preguntas, preguntas. Por eso empezamos el curso elaborando las preguntas estratégicas del temario. Y miren ustedes, un error muy fuerte de este temario y de muchos otros es poner horas teóricas 64, cuando ni siquiera hemos definido qué es una teoría. Para la mayoría de las personas, teorías son ideas abstractas, nubes volando. Pero para las ciencias, una teoría tiene una base empírica, experimental importante. Entonces, no puede haber metodología jurídica con puras abstracciones. Tiene que haber 64 horas prácticas. Ya escribí, ya formulé, ya comenté, ya encontré indicadores, ya hice esta fase, ya hice esta técnica. Metodología no es filosofía del derecho para estar pensando y pensando. En metodología hay que hacer. De manera que un error es considerar que la materia son puras horas teóricas, es decir, puras horas abstractas. La materia es eminentemente práctica y también abstracta porque tenemos mucho que definir. Al menos tendría que tener tantas horas prácticas como horas teóricas. Y miren ustedes, allí dice prácticas fuera del salón de clase, 64. Es decir, que la materia tiene 128 horas, 64 aquí conmigo en forma sincrónica y 64 sin mí, es decir, en forma asincrónica en la plataforma o plataformas en las navegaciones, en las búsquedas, en el aula jurídica virtual. Entonces, un estudiante de tiempo completo, si tiene 7 horas de clases en el día, pues multiplícala por 2,
7 y 7, 14 horas tendría que estar estudiando porque son 7 en el salón y 7 fuera. Las tareas, los repasos, las lecturas, las investigaciones. Entonces, pues aquí el problema es que tenemos pocas y pocos estudiantes de tiempo completo, porque no se dedican 14 horas, porque 4 de ellas ya las viajan en el transporte y luego en lo que comen, en lo que están en las redes, en lo que se bañan, en lo que limpian, pues no les da la vida porque el día solo tiene 24 horas y tienen que dormir entre 7 y 8. Entonces, quítale 7 y 8 a un día de 24 horas y entonces pues ya no te queda más que solo estudiar, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Ya revisamos el objetivo general, terminamos nuestra revisión preliminar y ahora vamos a trabajar aquí en el foro.